La siniestra bestia de Pacatuba. 7 atrocidades reveladas que desatan el terror prohibido. El viento soplaba fuerte en Pacatuba, llevando consigo ecos de lamentos y susurros que helaban la sangre de cualquiera que se atreva a salir después del anochecer. La gente hablaba en murmullos, temerosos de ser escuchados, como si cada palabra pudiera atraer la mirada de la bestia. Desapariciones de niños se habían vuelto una rutina escalofriante en el pueblo. La vulnerabilidad se filtraba en cada esquina y por cada grieta de las casas de ladrillo desgastadas. Mara, una madre soltera de 32 años, sentía ese miedo en el fondo de su estómago cada vez que dejaba a su hijo Tomás con su abuela para ir a trabajar en la fábrica textil. La presión de mantenerlos a salvo la hundía más y más en la oscuridad que envolvía Pacatuba. Una noche, tras salir de la fábrica, se cruzó con un viejo amigo, un hombre que había huido de este lugar hace años. Su rostro demacrado y su voz entrecortada le revelaban secretos terribles. Mara, debes saber. La bestia está aquí, alimentándose de nuestros miedos. Por favor, cuida a ese niño, le advirtió en un tono casi hipnótico. Aunque intentó desestimar sus palabras, la inquietud se le instaló en la mente, como una serpiente enroscándose apretadamente. Esa noche, los gritos de Tomás la despertaron. Mamá, no quiero irme. La sombra está aquí, decía, su pequeño cuerpo temblando de terror. Mara, horrorizada, sintió el sudor frío recorrer su espalda. El barrio estaba lleno de secretos, y ahora Tomás era parte de ellos. Días después, el pánico crecía como un fuego descontrolado. Fue entonces cuando Mara encontró un panfleto en el suelo, anunciando la búsqueda de un niño desaparecido. Su corazón se aceleró como si fuera a estallar, el eco de las risas distorsionadas que la rodeaban cada tarde, el constante goteo de desconfianza en su entorno, todo parecía encajar en la pesadilla que era Pacatuba. Comenzó a sentir que los vecinos la miraban diferente, como si supieran algo que ella ignoraba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, lo que sucedió después fue aún más aterrador. Una noche, decidieron ir al antiguo hospital, un lugar que todos en Pacatuba evitaban. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y cada crujido del suelo les aceleraba el pulso. De repente, un rostro conocido emergió de la penumbra. Era una figura que prometía protección, pero su mirada estaba llena de locura. El pánico llenó la sala y el sudor comenzó a gotear por sus frentes. Justo cuando estaban a punto de descubrir la verdad detrás de la bestia, un grito desgarrador resonó en el aire, paralizando sus corazones. Lograrían escapar y salvarse, o se convertirían en las próximas víctimas de la oscuridad que se había adueñado de Pacatuba. La insensible y fría brisa del amanecer se cernía sobre Pacatuba, marcando un nuevo día cargado de un terror inminente. Mara se despertó con un grito en su pecho, el eco de aquel estruendo resonando en su mente. Tomás había desaparecido de su cama. No había rastro de él. La angustia le retorcía el estómago, y en su mente brotaron imágenes aterradoras de lo que podría haberle pasado. «Tomás», gritó, atravesando la casa con pasos desesperados. La luz del sol apenas iluminaba los rincones, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Corrió hacia la sala, esperando encontrar al niño escondido detrás del sofá. Pero nada. El silencio era una espada afilada que enterraba su esperanza. La comunidad de Pacatuba se había refugiado en la desesperación, y los murmullos se transformaron en gritos ahogados. Las miradas furtivas de los vecinos la seguían como un peso insoportable.
La bestia ya no solo acecha en la oscuridad, pensó Mara, está sobre cada uno de nosotros. Decidió entonces confiar en el viejo amigo, el que había advertido de los peligros. Lo buscó por cada calle, entre las casas deterioradas. Cuando finalmente lo encontró, su apariencia desaliñada solo aumentó su miedo. Él me está llamando, dijo con voz temblorosa. Desde la oscuridad, grita su nombre, y yo no puedo hacer nada para ayudar. ¿Qué significa eso?, preguntó Mara, con la voz quebrada por el pánico. Sus ojos estaban llenos de miedo y una chispa de locura, como si supiera secretos que nadie debería conocer. El antiguo hospital, respondió, ahí es donde la bestia se alimenta de aquellos que han caído en su trampa. Sin pensarlo más, Mara sintió que el destino de su hijo dependía de enfrentar aquella oscuridad. Sin embargo, el temor se enredó con la determinación, un hilo sutil entre el amor y el miedo. Al llegar al hospital, una opresiva sensación de frío recorrió su piel. Las puertas chirriaron, y un hedor a moho invadió sus fosas nasales. Tomás, cariño, estoy aquí, gritó, su voz resonando en las desiertas y oscuras habitaciones. Su eco fue respondido por un leve llanto distante. A medida que recorría los pasillos, cada sombra parecía moverse, cada ruido a su alrededor la empujaba a girar en cualquier dirección. No te dejaré, murmuraba para sí, su voz cada vez más tenue. Las paredes estaban manchadas como si alguien hubiera arrastrado su dolor por toda la superficie. La imagen del niño desaparecido la perseguía, un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Finalmente, llegó a una habitación donde una luz tenue titilaba. Al entrar, se encontró con una figura retorcida, sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Era el hombre que había buscado para obtener respuestas, pero su apariencia era ahora grotesca, como si la locura lo hubiera consumido. No puedes salvarlo, te pertenece a ella, susurró, su boca curva en una sonrisa que no reflejaba humanidad. Mara sintió que la desesperación la inundaba, pero antes de que pudiera actuar, una sombra se deslizó detrás de ella. El aire se volvió pesado, como si la oscuridad misma la envolviera. Y entonces, un grito desgarrador resonó a través del hospital, un lamento que heló su sangre. Era la voz de Tomás, llamándola. Mamá, ayúdame. El terror la llevó a la puerta, pero cuando intentó salir, la sombra se agrandó, tomando forma. Aquel ser había despertado, no solo como un enemigo, sino como algo que parecía conocer sus miedos más profundos. Con un último vistazo, vio que no estaba sola. Las almas de los desaparecidos la rodeaban, sus ojos vacíos reflejaban la desesperación. El enfrentamiento estaba por suceder, y Mara tuvo que decidir. ¿Luchar contra la bestia o rendirse a la oscuridad que devoraba a Pacatuba? La elección que hiciera podría determinar no solo su destino, sino el de todos los niños que habían desaparecido. El eco de los gritos continuaba resonando en su mente. ¿Escaparía antes de que la sombra la atrapara? Pero mientras todo se desarrollaba, un susurro surgió en la brisa, la verdadera bestia no. ¿Es lo que crees? La oscuridad se cerró sobre Mara como un abrazo frío e inmortal. La figura retorcida, más sombra que hombre, avanzó hacia ella, arrastrando su cuerpo con un movimiento siniestro. El aliento de Mara se detuvo, y por un instante, el tiempo pareció desvanecerse. La voz de Tomás, ahora apenas un susurro, resonaba en su mente, llenándola de miedo y determinación. «No», gritó. «No te lo llevarás». Con un empujón de adrenalina, retrocedió, su corazón golpeando contra su pecho. Las almas a su alrededor lloraban en silencio, como un coro de lamentos olvidados. No podía permitir que su hijo se uniera a ellos. La sombra se detuvo y, de repente, sus ojos destellaron con una luz infernal. «Vas a pagar por buscarlo», susurró. Era como si las palabras estuvieran hechas de hielo, pinchando su piel y paralizando sus músculos.
El terror que sentía se transformó en una desesperada lucha por salir de allí. Con un movimiento tembloroso, Mara buscó en su memoria un recuerdo que la anclara a la realidad. La risa de Thomas, su abrazo cálido, la luz del sol bañando su culito en la mañana. «Mamá está aquí», gritó nuevamente, su voz ahora resonando con fuerza indignada. «Vengo por Thomas». Una fiebre de enojo la abrazó y, de pronto, la figura grotesca se tambaleó. El ser parecía titubear, como si la fuerza del amor pudiera desenterrarlo de la oscuridad en la que vivía. Pero, justo entonces, una risa gutural emergió de su garganta, una risa de desprecio que la heló de terror. «Eres una necia». «Esto no es un juego», retumbó su voz, reverberando en las paredes. Sin embargo, Mara no podía retroceder. El llanto de su hijo la empujó hacia adelante. Tal vez había algo dentro de aquel ser que se podía usar en su ventaja. «¿Qué te hizo ser así?», preguntó, acercándose, cada hoja de dolor en su corazón una balada de valentía. «Tú no naciste así». «¿Qué dolor te convirtió en un monstruo?». La sombra se detuvo, y durante un breve instante, las llamas de la rabia en sus ojos parecieron apagarse. La risa se disipó, y dejó al descubierto un profundo abismo de melancolía y sufrimiento. «Nadie quiere recordar», murmuró, y por un segundo, el ser pareció más humano, más atrapado que cazador. Algo en su temblor revelaba una historia oculta, un pasado cargado de traumas. Mara sintió que su corazón se rompía. «No tienes que seguir siendo así», susurró, aunque su voz temblaba. «Déjame ayudar. Déjame liberar a tu alma de este horror». Pero en el momento en que sus palabras hicieron eco, la figura retrocedió, arrastrándose en un conflicto interno, atrapada entre el deseo de liberación y la necesidad de venganza. «Eres demasiado débil, no sabes lo que es el dolor», repitió. Sus ojos resplandecían de furia, el aire se volvió denso, y la desesperación comenzó a apoderarse de Mara. No había tiempo. El grito de Thomas resonaba con más fuerza, transformando su miedo en un grito de guerra. «Thomas», clamó, «por favor, contéstame». Y en ese instante, un viento helado barrió la habitación, arrastrando consigo sus ilusiones de esperanza. La sombra se hizo más grande, proyectándose hacia ella con una malevolencia que la paralizó. «Es hora de que el mundo conozca su verdadero horror», resonó la voz del ser, ahora potenciada, como un trueno en la tormenta. Mara se encontró acorralada, sintiendo cada pedazo de desesperación alrededor suyo. Las almas a su alrededor comenzaron a unirse en un clamor ensordecedor, murmurando algo que no podía descifrar. Fue entonces cuando, de pronto, su mirada se fijó en el oscuro rincón de la habitación y lo entendió. «¿Para qué usa su dolor? Libéralos, por favor», gritó con desesperación. Pero la sombra solo sonrió mientras avanzaba, dispuesta a devorarla. Y si la bestia no solo había llegado por Thomas, sino también por ella misma, el pasillo comenzó a oscilar. Mara sintió que las paredes se encogían. Iba a ser demasiado tarde, pero antes de que el caos pudiese aplastarla, vio a Thomas. Una figura pequeña y atrapada, con ojos llenos de miedo, pero aún cargados de fe. «Mamá, ven», llamó. Sus piernas se movieron, su voluntad invocando ese último resquicio de esperanza. Con ese grito, la bestia se detuvo. «¿Qué harás si entras en la oscuridad?». «No hay retorno», la pregunta flotó en el aire mientras el eco de su voz se unía a los lamentos de las almas perdidas. Antes de que pudiera reaccionar, todo se tornó en silencio. ¿Sería suficiente su amor para destruir aquello que los amenazaba a todos? Las sombras se espesaron aún más, envolviendo a Mara en una niebla que prometía tragarse su valentía. La voz de Thomas se perdió entre susurros espectrales que flotaban en el aire helado, sus palabras cargadas de una urgencia que la instaba a actuar. «Mamá», resonó su pequeño grito, tirando de su alma hacia la luz que parecía escaparle. Temblando, Mara tomó una decisión. Necesitaba entrar en la oscuridad,
enfrentarse a lo que fuera que estuviera allí, pero no por sí misma, sino por su hijo. Mientras su mente giraba, formando un plan casi instintivo, la sombra se retorció frente a ella, ansiosa, como un depredador al que le prometían una cena. ¿Quieres salvarlo?, dijo la bestia, sus ojos ardían con una malicia palpable. Solo tienes que entregarlo a mí y recibir una nueva vida, sin dolor. La sombra se acercó, y el frío que emanaba la atravesó, como dagas heladas. Jamás, respondió Mara, su voz resonando con una firmeza que sorprendió incluso a su propio corazón en llamas. No te daré a Thomas, ni a mí misma. Eres solo un eco del horror que viviste, y no lo serás más. La bestia se detuvo, como si sus palabras penetraran la muralla de furia que la rodeaba. ¿Y qué sabes tú del horror?, replicó, el eco de su voz temblaba, mezclándose con el dolor de las almas atrapadas. Siempre será parte de ti. En ese instante, Mara recordó el espejo de su infancia, el reflejo de su madre siempre observándola con ojos llenos de tristeza. El dolor no me define, dijo, y tampoco a ti. El amor que siento por Thomas me ha hecho fuerte. Puedes sentirlo. La oscuridad no tiene poder sobre eso. La bestia inclinó la cabeza, y por un momento, su forma amenazante se desvaneció, como si el viento hubiera soplado las cenizas de su esencia. ¿Y si te muestro lo que eres?, su risa se convirtió en llanto profundo. ¿Y si no es tu amor lo que te hace fuerte, sino el deseo de escapar del dolor, del rechazo? Las almas perdidas comenzaron a bailar a su alrededor, atrapadas en un ciclo de desesperación, arrastradas por la corriente de su tormento. Mara sintió sus manos sudorosas, pero una determinación ardiente brotó en su pecho. «Quiero liberar sus almas», gritó. «Ese es mi deseo». En un estallido de ira, la sombra cargó hacia ella, el viento aullando como un lobo hambriento. Una fuerza invisible golpeó a Mara, haciéndola caer de rodillas. Cuando levantó la vista, lo que vio la heló por completo. Thomas estaba en el centro de un torbellino oscuro, atrapado en una esfera de dolor. «Ayúdame, mamá», clamó, su figura pareciendo desvanecerse en el caos. La desesperación inundó el corazón de Mara, no había tiempo para dudar, con cada pedazo de fuerzas restantes, se lanzó hacia la bestia. «No lo haré». Su puño se cerró, y ella comenzó a canalizar el amor, el fuego en su interior. El calor que sentía no era solo suyo, era de todos aquellos que habían sido aplastados por el horror. De repente, una ola de lucidez la abrumó. «Tómalo», gritó, apuntando a la bestia. La esfera de dolor pareció retorcerse, y en un instante de claridad, el ser la miró, penetrándola con una mirada que hablaba de arrepentimiento, dolor y tristeza. La risa se desvaneció y las almas comenzaron a emerger, flotando hacia su libertad. Pero el ser retrocedió, aún aferrándose a su voluntad de venganza. «No querrás conocer lo que de verdad soy», dijo, su voz ahora un eco tembloroso. «No me olvidarás». Mara sintió como el terror se apoderaba de ella. El camino hacia la libertad estaba lleno de incertidumbre. El aire estaba cargado de tensión, cada alma liberada parecía darle fuerzas, pero al mismo tiempo, las miradas de la bestia la atravesaban como cuchillos. «Thomas», gritó, buscando un punto de anclaje en su confusión. Una tormenta de sombras se formó frente a ella, y la pregunta latente llenó el aire. ¿Estás lista para enfrentarte a tu mayor miedo? Las sombras crecieron nuevamente, convirtiéndose en figuras que el pasado había devorado. La habitación tembló, y el eco de la amenaza resonó en su mente. Este era solo el comienzo. ¿Qué más debía enfrentar para rescatar a su hijo y enfrentarse a su propio horror? La niebla oscura giró a su alrededor, llevándose consigo cualquier vestigio de luz. Mara sintió que las fuerzas invisibles la oprimían, como tentáculos fríos que la hacían dudar. La bestia, ahora más presente que nunca, se dibujaba ante ella en un grotesco despliegue de sombras,
su aliento pestilente impregnando el aire. ¿Qué más tienes para ofrecer, madre? Susurró, su voz arrastrándose como un vaho helado. La bestia se acercó, sus garras apenas tocándole la piel con tal cristalinidad que la hizo estremecerse. Cada sombra que ves aquí es un fragmento de ti. Recuerda, solo revelan lo que temes. Mara, temblando, recordó su infancia, el eco de risas perdidas, el rostro de su madre iluminado por una luz inalcanzable, la tristeza alojada en un rincón del alma. Las figuras que danzaban alrededor llevaban la semblanza de aquellos que amaba, pero transformados en lo grotesco, en seres que lloraban desesperadamente por lo que nunca fueron. No soy tú, gritó, apretando los puños, el calor del amor por Thomas estallando en su pecho. Su determinación empezó a chisporrotear, una pequeña llama en medio de la oscuridad. De repente, recordó las historias que su abuela solía contarle sobre la fuerza ancestral de las madres, el poder que residía en su amor. La bestia se detuvo, observándola con un interés peculiar. ¿Crees que eso te salva? Eres solo una continuación del horror de tu familia. Pero Mara se alzó, desafiándole. Esa es la mentira que has alimentado, la raíz de tu poder. Veré a mi madre, sí, pero también la luz que dejó. Te enfrentaré con ello. Liberaré a Thomas. Como si en respuesta a su desafío, la tormenta de sombras se intensificó, las figuras desgarrándose y haciendo eco de sus propios temores. Susurros y lamentos bailaban a su alrededor, atormentando su mente con las decisiones que había tomado, las que había dejado de tomar. Pero Mara respiró hondo y sintió que su amor por su hijo actuaba como un escudo. Sal de aquí. No eres parte de mí. Sara, la figura de su madre, apareció en un destello, su mirada llena de orgullo y fuerza. Mara, recuerda tu esencia, le murmuró el eco de su madre, que pronto se desvaneció junto con las sombras. Tu amor es tu protección. Las figuras, una tras otra, comenzaron a transformarse, desvaneciéndose en lagrimones de luz dorada que rompieron la neblina oscura, todavía observadas con cautela por la bestia. Mara sabía que el riesgo aumentaba, pero no había marcha atrás. La esencia de su amor era una llama indomable que estaba a punto de consumir el terror que la amenazaba. La bestia aulló de rabia, desgarrándose por dentro, pero Mara tomó un paso hacia adelante, no retrocedió. No me das miedo. Soy una madre. Un choque sónico resonó, las paredes parecieron temblar, y la oscuridad a su alrededor se convulsionó. Mara sintió que cada paso que daba rompía cadenas invisibles, las ataduras del miedo. Pero algo más oscuro comenzaba a manifestarse, una sombra dentro de la bestia que parecía querer liberarse. Eso no es todo, querida, se burló la bestia con su risa estridente. Aún no has visto las atrocidades que acechan en tu interior. De pronto, una pregunta hirió su mente. ¿Qué más de mí debo enfrentar? La respuesta fue un eco de risas, seguido de un grito desgarrador que retumbó en su interior. La neblina se abrazó en un remolino de sombras y luces, segmentos de su vida pasaban velozmente ante sus ojos, entrelazados en un bucle de agonía. Ahora entendía que no solo era su hijo lo que debía salvar. Todo lo que había callado, todos los secretos escondidos, volvían para consumirla. Estaba atrapada en un ciclo, y la bestia era el arquitecto de su propia historia de horror. Mientras la neblina seguía girando, una voz oscura se alzó, deslizando promesas tentadoras. ¿Y si el horror que enfrentas es solo un inicio? ¿Y si todo lo que amas termina como un eco vacío en el abismo? Mara sintió que el tiempo se detenía. Tenía que decidir sobre su vida, su pasado y lo que podría suceder a Thomas. La bestia sonrió, y las sombras comenzaron a formarse nuevamente. Todo vivía en construcción, y Mara se percató, la tormenta del pasado regresaba. Bajo la presión del terror y el anhelo, la oscuridad se retorció, y Mara exclamó con desesperación, no tengo miedo. Pero, ¿realmente era cierto?
La pregunta reverberó con fuerza a su alrededor. La noche prometía más que dolor. ¿Qué secretos más oscuros se desatarían al final de esta lucha? ¿Y cuánto estaba dispuesta a sacrificar por su hijo? Las respuestas se encontraban en el abismo. Las sombras gritaban, dispuestas a rebelarse de maneras que Mara nunca imaginó. ¿Esta pelea apenas comenzaba? La tormenta de sombras se tornó más intensa, un torbellino de pesadillas en el que Mara se encontró atrapada. Cada figura emergente mostraba un dolor familiar, un recuerdo distorsionado que se retorcía en un visceral despliegue de horror. Audios de sus risas infantiles eran ahora crujidos desgarradores, un eco de lo que había sido y de todo lo que había perdido. «Destruiré cada atisbo de tu miedo», gritó ella, apretando los dientes mientras forzaba su voluntad contra la oleada de imágenes. Pero, desgraciadamente, la bestia sonreía. La revelación del horror que habitaba en su interior era inexorable. Las sombras bailaron ante sus ojos como una macabra danza. La primera figura que surgió fue la de su padre, su rostro una máscara de ira y desdén. «Nunca serás suficiente, Mara. Siempre serás la decepción». Un latido en su pecho resonó, agudo y punzante. La imagen de su padre se distorsionó, su figura difuminándose en un grito que hizo eco en la neblina. Los recuerdos la atormentaban, cada silencio reprimido y cada lágrima escondida resurgían como serpientes venenosas mordiéndola por dentro. «Cierra la boca», le respondió, su voz temblando, pero en su interior había un remolino de vulnerabilidad. Las sombras se retorcieron, y el rostro de su madre tomó su lugar. En un instante se mezclaron el orgullo y la tristeza. «Te fallé, hija. Te dejé en un mundo lleno de sombras». El corazón de Mara se rompió, pero no podía ceder. Entonces, la voz sombría de la bestia retumbó nuevamente. «¿Ves? Tu historia es un ciclo de repetición. Cada intento que hagas, en cada paso, te hundirás más en este abismo». Y con eso, frente a ella se alzó una figura aún más grotesca, una versión desfigurada de sí misma, con miradas vacías y una risa que retumbaba en su mente. «Este eres tú, Mara. Eres un eco de dolor sin esperanza». «No soy eso». En su voz había una nueva convicción, un brillo que había estado oculto bajo la desesperación. Se armó del recuerdo del calor de Thomas, la risa contagiosa de su hijo. El amor de madre que ardía en su pecho se convirtió en su armadura. «Eres solo miedo y yo soy luz». Las sombras a su alrededor comenzaron a ceder, cada figura se desvanecía en un chispazo de luz dorada. La bestia, ahora visiblemente inquieta, se retorció, el aire a su alrededor comenzaba a vibrar. Pero a la vez, la oscuridad parecía acumularse, susceptible de explotar en un horror aún más profundo. «Te has olvidado de algo esencial», susurró la bestia, su voz una serpiente resbaladiza, una parte de ti que aún alberga el temor más profundo. «La pérdida, el abandono, lo que hiciste para sobrevivir». Mara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, como un tirón en su alma, una imagen surge, el día en que dejó a su madre en el asilo, su promesa rota de regresar. No. Y ahí estaba, una puerta en la tormenta de sombras, un camino que llevaba a lo que había dejado atrás. Enfrentar su pasado se volvió esencial, un eco que no podía ignorar. De repente, una duda la asaltó. Podría regresar, no solo a buscar a Thomas, sino también a rescatar lo que le había robado su propio miedo. La bestia se acercó, sus ojos carmesíes centelleando de malevolencia. «Para salvarlo, te toca redimirte, Mara. Abandona tus dudas y enfréntate a la verdad que has dejado atrás». Con un temblor de voz, Mara luchó internamente. ¿Era eso cierto? ¿Podía enfrentar su historia en su totalidad y, tal vez, liberar su amor por Thomas? Pero, en el instante de la decisión, la oscuridad rugió. Un abismo de sombras se partió a su alrededor, como un vasto océano inquieto. Las voces retumbaban en su mente,
y las sombras giraban más rápido, pulsando como un corazón agónico. Con cada paso, se preguntaba, ¿qué tan lejos podría llegar para liberarse? La respuesta la atormentaba. Hilitos de luz se escabullían, pero el camino que tomara definiría su destino y su lucha. Un último grito resonó a su alrededor. Podría rescatar su amor y liberar a Thomas antes de que la bestia reclamara su alma. La neblina se oscureció, y el silencio se hizo pesado, un preludio de lo desconocido. Mara sabía que la batalla no solo era contra la bestia, sino también dentro de ella. Podría enfrentar la verdad en su interior, o caería en el abismo que la acechaba. La tormenta de sombras retumbaba expectante, aguardando ser desatada. Mara levantó la vista, sus ojos se encontraron con el torbellino de sombras, y una determinación ardiente tomó forma en su interior. El eco de las voces se transformó en un murmullo ensordecedor, cada lamento una advertencia, cada risa macabra un recordatorio de lo que había elegido dejar atrás. Temblaba, pero la luz que había encontrado en su amor por Thomas brillaba con intensidad. «Voy a encontrarlo», murmuró, y al pronunciar esas palabras, la tormenta se detuvo un instante. Era como si la bestia, sorprendida, la mirara fijamente, como si nunca antes hubiera visto tal determinación. Las sombras comenzaron a cerrarse, lanzándose sobre ella como bestias hambrientas. Mara avanzó, sintiendo que la presión aumentaba, el aire se espesaba a su alrededor. Se acordó de su madre y de la promesa que le hizo: «Siempre volveré por ti». Cargada con este juramento, empezó a caminar hacia la puerta que se erguía ante ella en medio del caos. La energía de su amor la envolvía, cada paso la acercaba, también, al abismo de lo que había perdido. Sin embargo, a medida que se acercaba, la puerta empezó a desvanecerse entre espirales de oscuridad. Con cada latido de terror, la bestia la retó: «¿Realmente crees que puedes enfrentar aquello que dejó tu corazón herido? Lo que encontraste de ti misma no es suficiente. Tu pasado te consumirá». La voz retumbante parecía vibrar en las paredes de su mente. Fue entonces cuando sintió otro tirón, más fuerte. Su madre resonaba en sus pensamientos, el llanto ahogado en las sombras del asilo, la promesa de amor y protección hecha añicos. Un escalofrío la recorrió: «Ella necesita que me enfrente. Necesito enfrentarme a ello». Un grito resonó en su pecho. Al mirar hacia el abismo, vio una figura. Su madre, con rostro apagado y mirada perdida, alzaba las manos despidiendo tonos de Grey. «Hija, no llores. Solo ven. Ven y recupera». La voz se desvaneció, pero su mirada quedó marcada, una conexión perdida que necesitaba sanar. «No puedo dejarte atrás, mamá», gritó Mara, en un impulso desesperado por alcanzar lo que había perdido. La corriente de sombras la rodeaba con furia, pero un nuevo destello de luz emergió de su interior. Era un fuego en el centro de su ser, uno que nunca se había extinguido, una esperanza que renacía. De repente, el suelo tembló, y la bestia se abalanzó sobre ella, su forma distorsionada en una fuerza indescriptible. Pero Mara no retrocedió. «Soy más de lo que me has hecho creer. Yo elijo ser luz, elijo sanar». Mientras estas palabras brotaban de su garganta como un mantra de resistencia, la bestia se detuvo bruscamente, y su figura empezó a desvanecerse. Las sombras temblaron, parpadeando entre negro y dorado. Sin embargo, un rayo de dolor atravesó su corazón, comprendió que debía recordar cada trauma, cada herida. Ello implicaba enfrentarse de nuevo a su madre, a su traición, a su propia fuerza que siempre había estado oculta. La sombra dio un paso hacia atrás, como si estuviera expuesta a la luz por primera vez. Mara vio que en su interior surgía una serie de imágenes atascadas en el tiempo, recuerdos de risas, peleas, abrazos perdidos. Pero la sombra no se rendía y se deshacía, transformándose en rostros de personas queridas que la bestia utilizaba para alimentarse de su dolor. «No. No me quitarás mi amor», gritó, y la tormenta se intensificó. Con cada grito, la luz en su pecho crecía.
El eco de Thomas la atravesó, fuerte y claro: «Mamá, ven a buscarme». La realidad comenzó a desvanecerse en una niebla espesa. Las voces, llenas de horror, comenzaron a sepultarla de nuevo, y la bestia retumbó, su forma retorciéndose, cada palabra un recordatorio de su mayor temor. ¿Estás lista para descubrir el precio de tu amor, Mara? Mara se tambaleó ante esa pregunta. La luz era poderosa, pero el abismo la acechaba. ¿Qué era lo que realmente iba a hacer? Podría encontrar a Thomas, o eso significaría perderse a sí misma completamente. Con un empujón de valor, se lanzó a la niebla. Sabía que enfrentar la verdad no sería fácil, pero la bestia había abierto la puerta. Ahora le tocaba decidir, caer en el abismo o encontrar el camino hacia la luz. Antes de que pudiera procesar su realidad, la niebla la absorbió, llevándola a una nueva dimensión de horror que nunca había imaginado. La niebla se arremolinaba a su alrededor, como serpientes inquietas que buscaban devorarla. Mara sintió un viento helado surcar su piel expuesta, un susurro que le helaba la sangre. Mientras se sumergía en la obscuridad, las voces crecían, un coro de susurros desgarradores que la envolvían. «No mires atrás, no mires atrás», parecía advertir cada murmullo, y su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Absorta en el caos, recordó el último día que había visto a Thomas. Sus risas, sus juegos en aquel parque infantil que ahora parecía pertenecer a otra era, se convirtieron en ecos angustiosos que minaban su fortaleza. «Thomas, ¿dónde estás?», gritó, pero solo las sombras respondieron, absorbiendo su voz en un silencio sepulcral. La niebla se disipó de pronto, y se encontró en un lugar inquebrantable, una dimensión extraña repleta de sombras retorcidas. Cada esquina estaba llena de una oscuridad palpable, pero también había un brillo tenue, como la luz de una mirada amorosa que flotaba. Era su madre, pero su rostro estaba bañado en tristeza. «Hija, esto es lo que he creado y destruido», murmuró, su voz sonora en el aire denso. Mara, confundida, se sintió atraída hacia ella. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste?». Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero su madre pareció desvanecerse, dejando solo la imagen borrosa de su amor en peligro. Las sombras la rodearon nuevamente, la atrapaban, recuerdo a recuerdo, más allá de la niebla. Sorpresas siniestras se adueñaron de su entorno. Vio figuras condenadas, amigas con risas ahogadas, enemigos que la lastimaron. Cada rostro le recordaba las heridas que venían de su pasado. «Esto no puede ser todo», musitó, y cuando sus palabras abandonaron sus labios, la bestia emergió entre las sombras. «Bienvenida al sufrimiento», rugió la criatura, sus garras afiladas brillando con una luz oscura. Mara apretó los dientes, negándose a ceder. «No me asustas», respondió, aunque su voz temblaba, como un eco de valentía en el abismo del miedo. «Tu amor por Thomas es débil, como tú», chisporroteó la bestia. «Perderás todo lo que has amado si no enfrentas tus demonios. Aquí hay solo desgracia». Las palabras eran dagas, y las sombras comenzaron a transformarse, arrastrando a Mara hacia un tormento palpable. La inundación de dolor la era su mayor enemigo, podía escuchar los lamentos de aquellos que había perdido, y el murmullo de su propia autocrítica: «No lo harás, no puedes». Pero en el fondo de su pecho, la luz de su amor brillaba con mayor fuerza, desafiando las sombras. «Thomas me necesita», gritó, y cuando pronunció su nombre, la niebla se sacudió. La bestia chilló, retrocediendo ante su grito de determinación. «Te lo advertí», exclamó, su rostro grotesco deformándose en rabia. «Lo que amas te llevará a la locura». «No tengo miedo», declaró Mara. La luz de su interior estalló en un rayo brillante, iluminando la penumbra. Podía sentirla resonar, una energía cálida que se expandía a su alrededor. Pero la bestia, herida, empezó a retorcerse más salvajemente, y sombras aterradoras nacieron de sus heridas, como si todo lo que había devorado regresara con furia. Antes que pudiera moverse,
Un sudor frío le corrió por la espalda. La distancia hacia su madre se evaporaba, y Mara se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra la bestia, sino con la parte de ella misma que había cerrado los ojos al pasado. Debo recordar, debo enfrentar mi dolor, pensó, mientras las sombras se abalanzaban nuevamente, susurros cobardes a sus espaldas. Desesperada, cerró los ojos y se concentró en cada recuerdo, cada risa y llanto. Al hacerlo, la niebla se espesó, y el destino de todos sus anhelos se jugaba en ese instante de coraje. «Thomas», gritó, sintiendo un brillo más fuerte y claro. La bestia rugió, una oleada de furia y miedo que se le venía encima, a punto de devorarla. Las imágenes se amalgamaron en una explosión de luz, y cuando ella abrió los ojos, se encontró ante su mayor miedo, una figura conocida que al principio parecía familiar, pero luego comenzó a transformarse, revelando una verdad aún más horrenda. Era este el precio que debía pagar. La imagen desconcertante creció ante ella y la bestia dejó escapar una carcajada burlona. ¿Así que ya tienes presente tu verdadera prueba? Justo cuando la oscuridad parecía cerrarse sobre ella, un destello de luz la iluminó y con él, vino la voz de Thomas, clara y angustiada. «Mamá, ayúdame». Mara gritó. Era el único hilo que le quedaba. Sin embargo, el abismo había abierto sus garras de nuevo, y lo que ella temía que encontrara estaba a punto de revelarse. Mara sintió como la oscuridad la absorbía, como un monstruo acechante que se acercaba a devorarla. El eco de la voz de Thomas resonaba en su mente, un grito de auxilio que desafió la angustia del momento. «Mamá, ayúdame». El imponente abismo se retorció a su alrededor, y las sombras se hicieron más densas. A medida que la figura frente a ella se definía, Mara temía lo que podría estar viendo. Era un rostro familiar, pero distorsionado, herido por el sufrimiento y la culpa. Las facciones de Thomas estaban cubiertas de llagas, sus ojos profundos y vacíos reflejaban la desesperación de un niño atrapado en una pesadilla. «Mamá», murmuró, la voz ahogada como si luchara por salir de un mar de oscuridad. Mara sintió una punzada en su pecho. El amor que siempre había tenido por él se entrelazaba con el terror que estaba experimentando. La bestia, ahora detrás de ella, soltó una risa gutural. «Tu amor te está matando, misma débil que antes», gruñó, acercándose con pasos sigilosos. Mara, sintiendo que la desesperación empezaba a consumirla, dio un paso hacia adelante. «No. No puedo permitírselo», gritó. Pero a cada palabra, las sombras parecían volverse aún más amenazantes, ansiosas por devorar su luz. Las imágenes comenzaron a girar a su alrededor. Recuerdos fragmentados, gritos en medio de risas, el eco de una promesa hecha años atrás llenaban el aire. Primero, eran visiones de días felices en el parque, donde Thomas corría libre, y luego, la escena horrible del accidente que los separaría para siempre. «Tú eres la causa de todo esto», susurró una sombra oscura en el oído de Mara, mientras un sudor frío le recorría la espalda. «Debes enfrentarte a la verdad», la voz de su madre resonó de nuevo, como un eco lejano. Las lágrimas cayeron sin compasión por sus mejillas. «No puedo hacerlo, no puedo perderlo otra vez. Eres la única que puede salvarme». La voz de Thomas se hizo más clara, su imagen adquiriendo más fuerza frente a ella. Mara extendió la mano hacia él, pero el suelo tembló. La bestia se retorcía, enfurecida, y las sombras arremetían con un grito desgarrador. «Sabes lo que tienes que hacer, no te dejaré aquí», respondió Mara, temblando de miedo. Un nuevo destello de luz brotó en su interior, una chispa de determinación bañada en amor. Las imágenes de Thomas fueron desplazando gradualmente las sombras, empujando a su madre y a sus amigos a la superficie de sus recuerdos. Con cada centella, se llevó un poco del peso del dolor que la cruzaba. «Recuerda», susurró la voz de su madre. Mientras recordaba cada risa, cada juego, y cada amor compartido, la figura de Thomas sonreía cada vez más, como si la luz estuviera curando las heridas de su imagen, pero la bestia no se rendiría.
Aún no has visto nada. Tu amor es tu prisión, tu crueldad, rugió, su voz como un trueno atronador. Los ojos de la criatura se iluminaron con un brillo malicioso, centrando toda su ira en Mara. Deja que tu nostalgia te consuma. El suelo comenzó a abrirse bajo sus pies, y Mara comprendió que el tiempo se estaba acabando. La bestia se alimentaba de su duda, de cada lágrima derramada, convirtiendo su amor en un arma mortal. No lo haré, gritó con todas sus fuerzas, sintiendo la energía rebosante en su pecho expandirse. Estoy aquí para salvarlo. Las sombras comenzaron a retroceder, aún batallando ferozmente. Las memorias de amor y risa se agitaron a su alrededor, formando un torbellino de luz. Las figuras familiares se unieron a ella, tomando forma y sosteniéndola. Vuelve a Thomas, aulló la bestia, enfocando su ira en la luz brillante que ella emanaba. Mara cerró los ojos un momento, escuchando el suave sonido del viento y las dulces risas que invadían su ser. Al abrir los ojos, vio la bestia encogerse, su rostro contorsionado en horror mientras su luz se expandía. Lo haré. Lo rescataré, incluso si tengo que enfrentar a lo que más temo. Pero justo cuando estaba a punto de lanzarse hacia la figura de Thomas, una sombra alargada surgió, apoderándose de su luz. El terror nuevamente llenó su corazón. En un instante, la esfera de luz se fracturó, y la figura de Thomas gritando con desesperación se desvaneció. ¿Qué has hecho?, gritó, mirando cómo la oscuridad la envolvía nuevamente, más fuerte que antes. La bestia se fue haciendo más sólida, riendo, burlándose de la decisión que había tomado. La risa resonaba, y cada eco parecía ser un recordatorio de todo lo que podría perder. Mara, ya sin fuerzas, se dio cuenta de que el verdadero desafío recién comenzaba. ¿Cómo podré liberarlo?, pensó, mientras la sombra la arrastraba más profundamente al abismo. El familiar grito de Thomas sonando en su mente. ¿Sería este el final de su búsqueda o solo el principio de un horror aún mayor? La oscuridad era densa y opresiva, como si la propia bestia se alimentara de la desesperanza que la rodeaba. Mara luchó contra el peso del abismo, pero cada grito de su hijo, cada imagen de su pasado la arrastraba más y más cerca de la locura. Sin embargo, en el fondo de su ser, una chispa de luz seguía encendida, empujándola a luchar. Thomas, clamó, su voz resonando en las paredes grises. No te rendiré. Con cada palabra, el aire a su alrededor vibraba con fuerza. Recordó las risas del niño, sus ojos llenos de vida. Esa imagen era su ancla, su fuerza. Las memorias de amor comenzaron a florecer, empujando la oscuridad hacia atrás. Las sombras titubearon un instante. Eso no salvará a tu hijo, madre, rió la bestia, acercándose con más determinación. Solo te hundirás más en tu dolor. Pero Mara, respirando con dificultad, decidió que no iba a ceder. No soy un eco de tu horror. Soy su madre, gritó, y con cada grito, una luz brillante escapó de su ser. Las sombras comenzaron a retroceder, mostrando la vulnerabilidad de la bestia. Las almas atrapadas en el frío y oscuro entorno resonaban tras de ella, formando un coro de susurros. Liberamos su dolor, clamaban, y Mara sintió que la oscuridad se estremecía. Los rostros de aquellos que habían perdido la esperanza se iluminaban en su mente, y comprendió que no solo luchaba por Thomas, sino también por ellos. La bestia se detuvo. ¿Qué crees que puedes hacer? Nadie ha logrado escapar de mí. Su voz era un trueno, pero Mara mantuvo la mirada firme. Mi amor por él es más fuerte que tu odio. No me asustarás. Con esas palabras, un torrente de luz brotó de su corazón, alimentándose del amor que siempre había tenido por su hijo. Las sombras se ocuparon de tratar de devorarla, pero su luz era un faro en la noche. Vamos, Thomas, gritó, sintiendo que lo podía acercar a ella. Salgamos de aquí. Juntos. La figura de su hijo apareció en la espesa niebla,
con un brillo de esperanza en sus ojos. Su cuerpo parecía apenas una sombra, pero la determinación en su rostro era clara. Sus manos estaban extendidas, repeliendo a la oscuridad. La bestia lanzó un rugido de rabia y la tormenta se intensificó. Nada de esto es real. Solo un sueño. Vas a perderlo, y tú con él. Pero en ese instante, las memorias de amor atravesaron el abismo, tejiendo un vínculo irrompible entre madre e hijo. No quiero saber más del miedo. Solo quiero a mi hijo aquí y ahora, exclamó, y la luz se hizo más intensa. Un estallido de energía sacudió el aire y las sombras comenzaron a dispersarse. La bestia se contorsionó y, por un momento, su forma grotesca pareció desvanecerse ante el poder del amor de Mara. Las almas atrapadas, antes plenas de desesperación, comenzaron a surgir, una tras otra, cada una liberada de sus cadenas. Con cada alma que salía, la bestia se debilitaba, su grito de ira resonando en la penumbra. «No me dejes solo», gritó Thomas, y el terror invadió a Mara. «No, cariño, estoy aquí». Atrapada entre la luz de lo que buscaba y la sombra de lo que temía, dio un paso adelante, atravesando la bruma distorsionada que la mantenía alejada de su hijo. Con un salto de fe, extendió los brazos. Sus dedos tocaron los de Thomas, y en ese instante, un torrente de amor fluyó entre ellos. «Juntos», gritó. Un brillo dorado los rodeó, y al unirse, el poder del amor se hizo quelácel. Las sombras comenzaron a desmoronarse a su alrededor, y la bestia, sintiendo cada vez más el peso de su propia soledad, gritó en agonía. Un eco de lo que solía ser, desvaneciéndose en la nada, como un viejo recuerdo olvidado. Mara y Thomas, atrapados en su burbuja de luz, sintieron como la oscuridad se desvanecía como un mal sueño. Las almas liberadas fluyeron a su alrededor, formando una red de esperanza que iluminaba la penumbra. En ese momento, comprendieron que la bestia solo había sido un reflejo de su propia lucha interna. Un símbolo de miedo que había dejado de controlar sus vidas. Al final, el silencio llenó el aire y, al abrir los ojos, se encontraron en el parque donde todo había comenzado. Thomas de pie, su sonrisa brillante, la inocencia de la niñez rebosante. Mara, con el pecho lleno de amor, lo abrazó fuerte, sintiendo su cuerpo cálido contra el suyo. «Nunca más dejaré que la oscuridad nos atrape», murmuró. El sol brillaba con una luz renovada sobre Pakatuba y, mientras caminaban juntos, Mara comprendió que aunque el pasado siempre estaría allí, su amor por Thomas era la fuerza que los guiaría hacia un futuro lleno de luz. La bestia se había ido, pero su legado se transformaría en historias de valor y esperanza. Con el corazón en paz, queriendo dejar atrás el sufrimiento, Mara dio la mano a su hijo y juntos caminaron hacia el horizonte, donde la luz prometía siempre un nuevo día. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que esta comunidad crezca. Queremos saber de ti. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital, y solo los verdaderos fans lo entienden.